Gloria a Dios. Que el Señor continúe bendiciendo a la amada iglesia y a los amigos que en esta preciosa mañana nos escuchan por este bendecido programa y medio en el cual podemos escuchar la bendita, sana y gloriosa palabra del Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar para poner este tiempo maravilloso en las manos de nuestro Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres eterno y maravilloso. Gracias, Padre, por cada día de vida que nos concede a tu creación. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra de meditación que vamos a tener. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego, bajo tu voluntad, Señor, usted bendiga cada vida, cada corazón, cada persona, Señor, cada alma, que escuche a través de este medio tu bendita y poderosa palabra, la cual va a ser enviada, que cause el efecto, Dios mío, con el propósito de sanar, de salvar y de bendecir las almas que nos escuchan en este maravilloso día. Padre mío, yo no conozco la necesidad de aquellos hermanos ni amigos que nos escuchan a través de este medio. Te ruego que en tu voluntad, Señor, usted bendiga cada vida supliendo las necesidades que yacieren en cualquier persona, Dios mío. Gracias por este maravilloso tiempo que tú me permites compartir con tu amada iglesia y con tu amada creación. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a tener la lectura de la palabra hoy día en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Y la palabra de Dios la honramos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos hoy día, con la ayuda del Señor, a estar tratando el tema acerca de lo que es la salvación. ¿Por qué este tema, amados hermanos? Ustedes dirán, amigos que nos escuchan, porque al escuchar a falsos predicadores que venden el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ellos utilizan métodos incorrectos, fórmulas incorrectas, que no tienen que ver nada ni se relaciona con lo que se refiere a la salvación hecha en la cruz por nuestro amado Señor Jesucristo. Escucho por ahí gente que le cobran a usted, que dicen que así sea a punta de dólar, lo meten a usted al cielo, cuando eso es falso. La salvación es gratuita. Métodos que usan para que usted sea salvo, como pagar unas cosas de oraciones, que misa, que rezo, que para sacarlo del purgatorio, que para meterlo al cielo, que te va pagando sus pecados. Pues eso es mentira, mi amado amigo. Eso lo vamos a ver en esta preciosa mañana y tarde a través de la palabra de Dios, que es la única que nos enseña y nos revela la verdad de Jesucristo, la voluntad de Dios perfecta, santa y pura, que es a través de su palabra. Por eso leemos en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a Adán, le da una promesa de salvación. La salvación es un regalo de Dios que no tiene costo alguno. Usted y yo no tenemos que pagar un solo centavo por nuestra salvación. La salvación es obra y voluntad de Dios que descansa en la obra expiatoria de Cristo y se la da en consideración preliminar
a la gracia de Dios como la fuente de la salvación. La Biblia atribuye a Cristo como el único método o medio de salvación para el hombre, ya que el hombre se encontraba, podemos decirlo así, en un estado caído donde no había ningún método que podía levantarlo de donde él se encontraba sumergido en el pecado. Recordemos que Adán y Eva, amados amigos, amados hermanos, tenían una estrecha relación en el principio de la creación. La Biblia dice claramente que Dios se paseaba en el jardín del Edén y conversaba con Adán y Eva. Tenían una estrecha amistad, una relación armoniosa, muy bonita, muy bella y placentera. Pero lastimosamente Adán tomó la decisión de desobedecer a Dios y someterse al gobierno del pecado. Y el pecado fue el medio por cual se perdió esta estrecha y magnífica relación que existía entre Dios y el hombre. Y eso hizo un puente en el cual nadie, bajo ninguna circunstancia en la vida, podría allegarse o acercarse al Señor nuestro Dios. Comienzan los preparativos en el cielo, según la promesa de Génesis capítulo 3, verso 15. Los preparativos en el cielo para la salvación del hombre. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios, a pesar de la desobediencia y rebeldía del hombre, no lo deja solo en el lugar caído donde se encuentra. Dios extiende su soberana mano, lo toma y lo levanta para ayudarlo a que continúe su camino. La estructura de la salvación, mi amado amigo, descansa sobre la provisión de Dios. Es la provisión de Dios que tenemos que ver que la provisión nace del corazón de Dios para salvar y rescatar al hombre de la condición en la cual ya se encuentra el hombre enemistado con Dios a causa del pecado. Vemos que por naturaleza a un niño, desde que nace y comienza sus primeros días, ya a balbucear, a pronunciar una palabra, el niño comienza a decir cosas que van en contra de Dios, como insultar, portarse mal, hacer rebelde, a decir cosas incoherentes. Al niño no hay que enseñarle a hacer lo malo. Él nace con la simiente del pecado en su vida y por tanto su naturaleza es hacer lo malo. Al niño hay que enseñarle, sí, es hacer lo bueno, porque la naturaleza buena fue destruida por el pecado. Y para eso Dios vino, para restaurar esa naturaleza caída y enseñarle al hombre lo bueno, lo correcto que debe de hacer y actuar delante de Dios y delante de la sociedad. Por eso es la provisión de Dios. La provisión, esto quiere decir que es Dios mismo que ha buscado la fórmula o la forma de salvar al hombre de la condición gratuitamente. Mire, la salvación suya y mía y de la humanidad ya está pagada. Cristo dijo en la cruz, antes de morir, consumado es. Es decir, que Él pagó el precio de su salvación y de mi salvación. Por lo tanto, hay muchos falsos por ahí que le cobran a usted, como le decían antes, dinero para su salvación, cuando la Biblia establece claramente que Cristo pagó el precio por su salvación y mi salvación, que no hay nada más que hacer, ni nada como pagar su salvación. Este maravilloso plan divino de la salvación que fue planificado y organizado en la eternidad por la Trinidad. Aunque la Biblia no dice la palabra Trinidad
desde Génesis y Apocalipsis, pero sí habla de tres maravillosas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso indica que hay tres personas en uno solo, que es Dios, porque Él es Dios todopoderoso y Él puede hacer con el poder que Él tiene maravillas que usted y yo no podemos hacer, porque no somos Dios como Él lo es. Por lo tanto es Dios. Mire, es Dios, no es el hombre que puede hacer esto. Cuando nuestro Creador, el único responsable de nuestra salvación, porque Él nos hizo. Génesis capítulo 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Mire, dice entonces, habla de más personas, porque si hablara Él solo, dijese el Señor, yo lo haré, pero habla entonces. Porque Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice claramente ahí: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Cuando dice la Biblia estos tres son uno, está hablando de que Dios, el Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Él puede hacer lo que Él desea hacer, porque Él es el Dios todopoderoso. Uno de los atributos de nuestro amado Dios y Salvador, Jehová de los ejércitos. En esta obra salvífica podemos ver varios puntos. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios no nos da lo que merecemos. Esto es el infierno. La misericordia de Dios, enviar a Jesús, provee su salvación y mi salvación. Por ende, nosotros estamos perdidos por ser pecadores y deberíamos de ir al infierno, pero Dios, como es bueno, Dios no quiere eso para el hombre. Entonces Dios usa el método de salvación para nuestras vidas. En Romanos capítulo 5, verso 12, dice el Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Miren, Dios es muy claro en su palabra. Dice por cuanto todos pecaron, porque el pecado entró al hombre, a este mundo, por un hombre llamado Adán. Y por causa de él todos ya nacemos con la simiente de ser pecadores. Y Dios no quiere eso. En su misericordia Dios no nos da la recompensa de irnos al infierno en ese aspecto. La gracia de Dios no nos da lo que merecemos. El cielo, el estar con Cristo. Es decir, que la gracia de Dios nos da lo que hoy merecemos. Es el cielo, el estar con Cristo. Porque la gracia es un regalo. Usted no tiene que pagar un centavo para ser salvo, como hay muchos falsos predicadores. Ya está pagado el precio de su salvación. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Muerte significa que es la muerte espiritual y la muerte corporal. Literalmente separados de Dios. Por eso el hombre actúa de la manera que actúa, sin Dios en su vida, de una forma incorrecta, contradiciendo siempre al Señor en sus actos pecaminosos, porque el pecado que mora en él le hace
actuar de esta manera indebidamente delante del Señor. Existen dos clases de gracias con relación a Dios. Primero existe la gracia común. La gracia común es la bondad que Dios muestra a toda la gente, aunque sean pecadoras. Le ayuda a la gente a que no haga lo malo y lo alienta a hacer lo bueno. Capacita a los seres humanos para actuar decentemente y les ayuda a vivir juntos en cierto grado de armonía social. Nosotros podemos ver en la sociedad que hay personas que son bondadosas, que son generosas, que le ayudan, que le gustan ayudar al prójimo. Esta es la gracia común, la que Dios derrama sobre la vida de los seres humanos. En esta gracia usted ejecuta obras de buena voluntad, de ayudar al prójimo, pero no significa que esta gracia usted la salva. Esta gracia es la gracia donde usted actúa con éticas morales que Dios establece en la vida del ser humano. Y hay personas que gracias a Dios aún actúan bajo estas éticas morales, ayudando al prójimo. Pero la gracia salvadora es diferente. La gracia salvadora lleva a la gente a Cristo. Juan capítulo 6, verso 44 es muy claro en la gracia salvadora. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que me envió no le trajese. Es decir, que nadie, ningún hombre, puede ir a Cristo por sí solo. Por eso es que se predica el Evangelio de salvación, para que usted pueda venir a los pies de Cristo y reconocerlo como el único y suficiente Salvador de su vida, para que por medio de Cristo usted pueda ser salvo, para que por medio de Cristo usted pueda ser aceptado delante de Dios, porque Cristo es el precio pagado por el rescate de su salvación y de mi salvación, y poder ser aceptado delante de Dios. Mire que la Biblia no enseña bajo ningún parámetro, en ningún párrafo bíblico usted encuentra que diga que hay otros métodos o otro medio en el cual usted y yo podamos ser salvos. La Biblia no nombra a ciertos personajes como María, Tadeo, que Bartolomé, que San Nicolás, que Nicodemo, que por aquí, que por allá, nombres ajenos a la voluntad de Dios. Dios en su infinito amor y misericordia ha usado personas para bendecir la humanidad y transmitir su santa y bendita voluntad al hombre, como los apóstoles que Dios usó a través de su Espíritu Santo para enseñarnos y que escucháramos su santa y bendita voluntad y el medio en el cual Él nos iba a salvar a la humanidad entera. Pero no ha puesto Dios en la Biblia el nombre de nadie para que en el cual usted y yo podamos ser salvos. Juan capítulo 1, verso 17 dice la Biblia: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es el regalo y la verdad es el reconocimiento que es Cristo el que murió en la cruz por usted y por mí, padeciendo, siendo golpeado, azotado. Dice Isaías 53 que su rostro fue desfigurado totalmente, que no se encontró parecer ni hermosura en su cara. O sea, nos dice la Biblia literalmente que el rostro de Jesús fue desfigurado, que no había cómo reconocerlo al Señor, que su cuerpo fue lacerado, fue zanjeado a través de los látigos que usaban los romanos, como en forma de ganchos que a lo que golpeaban y jalaban arrancaba la carne. Su cuerpo fue totalmente destruido, podemos decirlo así, por causa suya y por causa nuestra. Eso era lo que nosotros merecíamos en la cruz, pero Dios vino
Y como Él conoce que usted y yo no podíamos soportar esa clase de muerte, Él tomó su lugar y mi lugar en la cruz. Y eso es lo que nos enseña la Escritura, que es Cristo el autor y consumador de nuestra salvación. La Biblia enseña que la única base en la cual descansa la salvación del hombre es Cristo, mi amado amigo, mi amado hermano. Que no hay otro método, no se deje engañar, que no hay fórmula en la cual usted y yo podamos ser salvos. Gálatas capítulo 1, verso 4, el cual se dio a sí mismo, dice la Biblia, mire, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, bendito sea el nombre de Dios, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre celestial. Mi amados amigos, mi amado hermano, la Biblia narra que cuando hubo el gran problema que se suscitó del pecado aquí en la tierra a causa de Satanás, que vino a transgiversar el plan de Dios en el hombre, de que el hombre reinara y gobernara en la tierra con paz y armonía en una estrecha relación con Dios, Satanás vino a romper esos lazos a través de la mentira, del engaño y de la falsedad, y sembrando la semilla del pecado en la vida de cada ser humano. Dios tuvo que tomar esta decisión de buscar la fórmula o la forma de salvar al hombre, a su creación, porque Dios ama al hombre desde el momento que lo crea, dice que lo crea a imagen y semejanza de Él. Es decir, que Dios comparte con el hombre atributos que solo tiene Dios, como el de razonar, el de hablar, el de pensar, el de amar, el de entendernos entre nosotros. Por eso es que Dios puede entendernos y comprendernos. Cuando usted y yo tenemos necesidades, Dios la entiende, porque lo que nosotros tenemos, Dios lo tiene. Estos sentimientos maravillosos de Dios han sido puestos en nuestras vidas. Y por eso Dios es el único que usted y a mí nos puede entender. Porque a veces, es verdad, usted dice, fulano no me entiende. Es que Él no puso en usted lo que Dios ha puesto en usted. Parte de la naturaleza de Dios, cuando Él sopla en usted y en mí un aliento de vida, la esencia misma de Dios, de la sustancia de vivir divina, es impartida de Dios hacia usted y hacia mí. Usted vive es porque el aliento de Dios está en usted, la vida de Dios está en usted. Por eso el Señor puede decir, mías son las almas, porque es Dios el que lo sustenta, el que le da vida a usted cada día, desde que amanece hasta que se acueste. Es Dios quien a usted lo sostiene, permite que usted camine, que usted respire, que todo lo que usted lo haga, lo hace es porque el aliento de Dios de vida, bendito sea el Señor, permanece aún en usted. Y Dios tomó esa iniciativa en el cielo para poder salvarlo a usted y a mí. La salvación procede de la obra expiatoria de Cristo. La palabra expiación da la idea de enemigos que se juntan para hacer las paces. Se refiere a la reconciliación, el cambio de un estado de enemistad a un estado de amistad. Es decir, Isaías es claro cuando dice en el libro de capítulo 59, verso 2, dice, pero vuestras iniquidades y han hecho división entre vosotros y vuestro Dios para que Él no le pueda escuchar. O sea, las acciones equivocadas nuestras, de parte de nuestra vida, de hacer lo contrario, lo que desagrada a Dios, forma un desacuerdo, una rencilla entre usted y Dios para que Él no le pueda escuchar, ¿no? Por eso el pecado es muy grave en la vida del ser humano, que lo enemista con Dios, lo separa, lo aleja y lo pone bajo el gobierno del pecado, que es liderado y formado por Satanás. La salvación procede, como decimos, de la obra expiatoria de Cristo. Isaías fue claro al decirnos, el pecado forma un abismo de separación, que no hay otro medio ni método terrenal en el cual usted y yo podamos ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos enseña, amados hermanos y amados amigos,
en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 16, y es muy clara la palabra del Señor cuando se refiere a esto, a la salvación nuestra. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Mire, la Biblia es clara, que el único que mata las enemistades, los pleitos y las relaciones de alejamiento entre el hombre y Dios es Cristo, porque Cristo es el mediador, el intercesor, el que a través de su muerte en la cruz paga el precio de rescate y Dios lo acepta en su soberanía. Y uno puede entrar en amistad con Dios, pero es a causa y a través de Jesucristo. No hay otro medio. El único medio es Cristo. Así lo establece Dios en su santa y bendita palabra. No se deje engañar por dogmas, mitos, alegorías antiguas, que a usted lo pueden llevar al cielo. A usted no lo lleva nadie al cielo, mi amado amigo. El único que puede y está autorizado y capacitado y cumplió con lo que Dios exigía para su salvación es Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 19, la Biblia dice y establece que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mire, nuevamente la Biblia confirma que el único que estaba reconciliando al hombre es Cristo. Mire, aquí no aparece ni María. María la respetamos, la honramos como una mujer que fue un medio en el cual Dios usó para bendecir a la humanidad, sembrando ahí la semilla de Cristo a través del Espíritu Santo, para que Él fuera el medio en cual usted y yo podamos ser salvos. Pero ella no puede, lastimosamente, no es que hablamos mal de ella, pero ella no tiene el poder ni pudo pagar el precio de su salvación y mi salvación hecha en la cruz. Fue Cristo el que cumplió. La muerte de Cristo en la cruz constituyó el medio para la reconciliación a un Dios santo con la gente pecaminosa. En la expiación se cumplió y se cumplieron los propósitos de la justicia perfecta y el amor divino. En Romanos 5:12 la Biblia es clara, dice que Cristo murió por nuestros pecados como sustituto, es decir, tomó nuestro lugar. Cristo, como decíamos en antes, es el que tomó el lugar suyo y el lugar mío en la cruz del Calvario, pagando el precio justo que merecíamos en rescate de nuestra salvación. La propiciación suple las necesidades que surgen de la ira de Dios, proporcionando las siguientes necesidades. Propiciar significa apaciguar, pacificar la justicia, la ira de Dios por un sacrificio expiatorio. A Cristo se le describe como la propiciación, según Romanos capítulo 3, verso 25. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, siempre la Biblia le va a decir a usted y a mí, nos va a enseñar que el autor y consumador de su salvación y de mi salvación es Cristo. Que el único medio de su salvación y de mi salvación es Cristo. Que el precio pagado en la cruz por su salvación y mi salvación es Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 13.
Bendito sea el nombre de Dios. Gálatas capítulo 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Mire, la Biblia nuevamente es clara. Nos enseña que es Cristo aquel que pagó el precio de nuestra salvación. En Hebreos capítulo 9, verso 15, la Biblia es clara, otra vez nos dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran las promesas de la herencia eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, la Biblia dice así que por eso es mediador. Mediador no es cualquier persona. Mediador tiene que ser una persona apta, calificada, aprobada, para que pueda desempeñar y hacer la función de mediador. El mediador de nuestra salvación, la Biblia es clara y específica cuando enseña y manifiesta que es Cristo. A usted ningún hombre en la tierra, ningún hombre, escúcheme bien, querido hermano, querido amigo, ningún hombre y ninguna regla hecha por el hombre puede salvarlo. Ningún método creado por el hombre a usted lo va a salvar. El único que satisface las necesidades es Cristo. Y el único que paga el precio es Cristo a través de su vida. Y el único que puede estar delante de usted y de Dios abogando es Cristo. Porque la Biblia dice claramente que el único mediador es Cristo entre Dios y los hombres. Y que abogados tenemos para con el Padre, que este es Cristo Jesús. Ahí no se puede presentar delante de Dios nadie, ningún hombre que haya nacido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta que hoy estamos presentes. No hay ningún ser humano. La Biblia no enseña tal cosa. Que haya algún hombre, alguna mujer que pueda estar delante de nuestro Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, intercediendo por usted y por mí. Cuando usted comete un pecado, la Biblia no dice que está Pedro, que está José, que está San Juan, que está Santiago, que está Judas, no. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el único abogado es Cristo. El que está diciéndole ahí adelante del Padre, porque el diablo también está ahí, acusándolo día y noche a usted y a mí por cuando desobedecemos a Dios. Pero Cristo, que es justo y fiel, está ahí también diciendo: Padre mío, yo he muerto por ellos, he pagado el precio de su salvación. Y estoy abogando y luchando porque ellos sean salvos a través de mi muerte salvífica en la cruz del Calvario. Ya el precio está pagado. Pero el enemigo siempre está sembrando cizaña, está siempre sembrando la discordia entre el hombre y Dios para que éste continúe desobedeciendo la voluntad perfecta y santa de Dios y de esta manera podérselo llevar al infierno. Cuando usted desobedece a Dios, se pone de parte del diablo y se convierte en hijo del diablo cuando usted obedece al diablo. Y por ende, Él es su amo y Señor. Y con todo el derecho, por ser usted un pecador, un rebelde, un majadero con Dios, el diablo se lo lleva al infierno. Y no habrá cura, no habrá hombre, ni poder en la tierra que usted lo salve de la condenación en la cual usted mismo elige por desobedecer al Señor. Hay personas que les encanta la desobediencia, personas que hacen lo que ellos quieren, porque piensan que está bien lo que ellos están haciendo. Cuando usted como hijo de Dios, conociendo la verdad, y usted no se somete a la palabra de Dios, a obedecerla y acatar a sus superiores, a sus líderes, a sus pastores, y ustedes hacen lo que ustedes quieren hacer y les dicen que hagan otros que no son sus líderes, usted está desobedeciendo a Dios. Porque la Biblia establece que Dios ha puesto hombres, ancianos y mujeres para que nos ayuden, nos instruyan en la palabra. Pero para eso están los líderes en nuestras iglesias. Y cuando usted comete el error de dejarse influenciar por gente desordenada, que no gobiernan bien su casa, que no están sujetos a Dios ni a sus pastores,
usted va a incurrir en el pecado de la desobediencia. Y la Biblia es clara que los desobedientes, los malcriados, los majaderos, los rebeldes, no heredarán el reino de los cielos. Si usted está en esa posición, acaso, de desobediencia y rebeldía para con sus líderes, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, a sus líderes, y haga la perfecta y santa voluntad de Dios. No se deje manipular de esta gente sinvergüenza, desobediente y desleales a Dios, que lo que buscan es llevarlo a usted al infierno. Y Dios es claro, Dios no trabaja con gente desobediente y rebelde. Téngalo bien en consideración. No vaya a ser que usted se muera de aquí a mañana y no vaya al cielo, y cuando usted se presente en el juicio de Dios, usted no va a tener oportunidad de decirle a Dios: Señor, usted no me dijo, usted no me enseñó. Pues Dios te está diciendo que si tú estás en rebeldía y en desobediencia hacia tu líder, estás en pecado, y todo lo que está en pecado está en contra de la ética y las normas establecidas por Dios en su palabra. Dios dice que debemos de sujetarnos a nuestras autoridades, y si usted no se sujeta, usted está compartiendo las obras del diablo. Cuando Dios muere en la cruz, nos liberta, somos libres del pecado y del poder de Satanás. Por eso es importante que nosotros entendamos que la única fórmula y método de su salvación y mi salvación la encontramos en Cristo Jesús. No se deje engañar de esta falsa gente con esto de la prosperidad, que entre más siembra, ellos quieren hacerse ricos. La Biblia es clara cuando usted y a mí lo quiere bendecir. Dios dice primero buscar el reino de Dios, es decir, la presencia de Dios y la voluntad de Dios perfecta y agradable al Señor. Y entonces lo demás vendrá por